Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Por fin. Hemos vuelto. Por fin Hemos vuelto. Hemos volvido. Habíamos, Que todos estaban esperando. Volvido. los Lázaros. habíamos renunciado ya a este proyecto, pero la gente nos pidió de La vuelta. gente que se volvió loco. Gente- Veía en la calle y me decían, a ti el de chaqueta te conozco. A ti te conozco, oye. Ese bigote yo lo he visto, les Yo decía. lo he ¿no? visto en algún lado. Yo lo he visto en algún lado. Cuando vuelven que no puedo vivir, decían, sí, nosotros creíamos por Instagram. Sí, la verdad que sí. TikTok. ¿Hace cuánto que no? Como un año que no hacíamos capítulo. No, tanto. No, ya se perdieron Mira, hasta se las perdió cosas. hasta las cosas Se que estaban robaron aquí. No todas las tenemos cosas ni el dentro. sponsor, no tenemos ni sponsor. Tenemos ahora. el sponsor. No tenemos nada. Cristiano Cotidiano casi lo pierde todo. Las Pero- puras tazas no me Nos Pero quedan estaba- las puras tazas. Pero me estaba haciendo limpieza también ahí del grupo. en los aires. Del grupo. No, un miembro Limpieza ya. en los aires. Definitivamente ya se. Sin vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Finiquito y todo. La cruz delante, el mundo atrás. No, no hay vuelta atrás con, No hay vuelta atrás. con un personaje bueno. Todos sabemos que eres. no Pero lo oye, voy a decir. estamos contentos. Por tu culpa. Estamos por tu contentos. culpa. ¿Por Por qué tu yo? culpa. ¿Por qué no es mi Siempre el culpa? culpable, viejo. Sí, porque su color Por humilde. mala persona. Color humilde, ¿no? Por tu culpa echaste al HC. Ya. Sí. Entonces, ¿Qué pasa? hoy estamos contentos, viejo. ¿Sabes por qué estamos contentos? ¿Vos te contento? ¿No estás contento? ¿Contento? Porque venimos llegando de nuestra convención, viejo, de nuestra convención, el legado in the Movistar Arena. Espectacular, gran evento, gran. Bueno, ¿no? ¿Tú fuiste Bueno. bueno, Andrés? Sí. Hoy. Ahí Mejor, estuvimos. mejor que el de Exur. Ah, No voy a estar comparando. Que no estés comparando. Son Una diferentes bromita, contextos. una son distintos bromita. contextos. Es una bromita. No te pongáis así. Es una bromita. nunca mejor que el de DYC. No. ¿Eh? No, pero mira, ya para entrar. Ya. Sí, en honor al tiempo. Entrando en materia, la cosa se pone más seria. Sí. Queremos, obviamente, tocar un poco el tema que nos convocó la semana pasada. El legado. El legado. Vamos a hablar del legado. ¿Qué entienden ustedes o saben qué es el legado? Dícese. Dícese. Dícese de la palabra. Me encanta decir eso. Dícese. Sí. ¿Qué es, po? ¿Qué entendís tú, Pato Drum, cuando uno habla sobre el legado? No lo busquís, po. No, Quiero decir que según la radio, ¿no? Ah, tú querías ya siempre. Mario Andrés, ¿qué es el legado? El legado ti. para mí es, o sea, si yo os tengo un legado, os dejo un legado. No sabe. No, po. ¡Está mala! ¡Póngale cero, maestro! Mira, el legado es cuando yo dejo y algo y cuando No, me dan. no entendiste lo que iba a decir yo. Ay, ay. Porque No tengo entendió. dos, No entendió. hay, ¿cómo se llama? Hay dos explicaciones. O sea, dejar un legado y tomar el legado. Ah, sí. ¿Cachai? A eso voy. Po. ¿Cachai? Porque tú dejáis, o sea, tú como persona dejáis un legado, ¿cierto? A tus hijos, a tus discípulos, a la gente que te sigue. Tú dejáis un legado. Pero otras personas también te dejan un legado. A eso voy yo. Eso es lo que estaba tratando de explicar. ¿Están de acuerdo, no? A eso estaba tratando de explicar como no qué es lo que es el legado, sino el... No, explico bien. Oye, pero sí, yo me nunca había visto por qué se llamaba legado, por qué como que legado viene de legal, ¿o no? No sé, No. pues tú estás ahí con el. Sí, pues, viene de eso, ¿no cachaba? Podría De- ser, pero no había De la buscado. legal. ¿Ya? De la legal. La legal dice, no, es la disposición legalmente formalizada de un bien o de una parte del conjunto de sus bienes hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetada por el heredero o herederos. Aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. A eso me refería. Eso Esa es la palabra, Eso es transmitir. una definición ¿Cachai? exacta. Que tú puedes según la hacerlo RAE, o alguien te transmite. de algo. legado. Pero, por ejemplo, eso, queramos o no, todos vamos a dejarlo. Sí, po. Claro. Sí, po. Bueno O sea, o malo, bueno o malo, claro, bueno o eso. malo vaya a dejar Exacto. un legado. No es como que uno diga, yo no quiero dejar un legado. Claro. No dejo nada. Si tú hagáis lo que hagáis, sí o sí vaya a dejar una marca en las personas, como decía él la definición. Es algo que va más allá de lo material. ¿Pero tú crees que todas las personas dejan un legado? Yo Yo creo sí, que, yo creo que no. pero como... Es que podría decir si es como un buen y un mal. No, bueno, malo. O personas así puede que ser. tú decís que pasan sin Hay personas sin que pena no. ni gloria, Sí, ¿cómo se dice? Yo creo que sí. ¿Y hay conocido casos? El otro día conocí un caso
O sea, que no personal, no es cercano a mí. Pero Loco Pancho. El loco Pancho. La loca María. Sí, La loco loca- Pancho. El moroso. El biribiri. Claro. Personas como eso, ¿cachai? El Que son Hugo. Como, Pero todos los conocen. como homeless. Dejaron un legado. El otro día veía algo que tú decís como eso. Quizás no hay algo como tan cercano, pero veía una entrevista que le hicieron a Cristiano que hablaba de una Como comadre de de... cristiano, pareció. ¿Ah? No, que hablaba de que cuando él era pobre iba a comer al McDonald's de una parte como en Portugal y le pasaban una hamburguesa a unas personas, que eran unas chicas que atendían ahí en el local. Entonces como que iba a pedir plata así y le regalaban como su hamburguesita y con eso como que se alimentaba y después iba a entrenar. Entonces después ya millonario, grande y todo, el compadre fue a buscarla, así como para poder devolverle la mano de todo lo que ella le ayudó en su momento. Dice que la ha buscado por mucho tiempo y no la podía encontrar. Como que pidió ayuda a gente que se la podían encontrar, que le dijeran para poder ayudarle y todo. Imagínate algo que él vivió cuando era chico, que quizás nunca pensó que en algún momento le podía devolver la mano a alguien que lo ayudó en su momento, pero él quedó como marcado con eso y quiso como ayudar a esa persona, ¿cachai? Que él ayudó cuando era pobre. Entonces, claro, no es un familiar, no es su papá ni su mamá, no es quizá alguien muy cercano, pero marcó una huella en su corazón desde muy pequeño. Entonces, a eso El me legado. refería. Claro, Porque porque recién. legado es porque- dejar valores, es Sí. entregar fe a las personas. Eso es un buen legado. Recuerdo, Claro, bueno. po. Que a veces es un no, buen no legado. es solamente como el recuerdo, sino que creo O sea, que. puede Yo creo ser- que el. Yo creo porque que tú el legado... puedes tener recuerdos malos, po. Sí, po. Pero yo creo que dejar un legado es algo más, es algo más que complementa muchas cosas. El legado No es siempre como una bueno, sola cosa. ¿no? No, Porque pues, quizás los otros son recuerdos. pero igual porque- podéis tener recuerdos malos, po. Sí, po. Eso sí, yo lo entiendo. Pero yo creo, no sé si estoy equivocado, ahí corrígeme usted, que el legado, según esta definición, es algo que tú recibes para transmitirlo. Sí, pues. Claro. ¿Cachai? Entonces, si es algo negativo, no vaya a transmitir eso. Si es un mal recuerdo. Pero Una yo mala creo que enseñanza. yo creo que la palabra legado no va muy ligado como algo negativo. Por eso te digo, po, no Va sé más si ligado a algo como algo como- positivo. como algo Pero ¿y si fuera positivo, negativo, ¿no? ¿cómo se llama entonces? Una maldición. un mal recuerdo. No, porque no es solo pues, recuerdo. por ejemplo, Porque un legado no es un recuerdo. pero es que Claro, yo no pues, creo que sea el el legado legado es relacionado a algo bueno solamente, po. Yo creo que porque el legado tiene que va más dirigido a con ¿cómo es la palabra? Transmitir. Transmitir. Como entregar, Ah, ya, porque igual te Pero pueden yo haber lo veo dejado un como mal algo- ejemplo. pero no es legado. ¿Y No qué? sé, por ejemplo, desorden en la vida. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque lo ¿cómo se llama? Estos de las familias criminales italianas. Vale. La mafia dejan un legado negativo Ah, en sí. sus familias generación tras generación. Po. Los Claro, nazis. Es verdad. Yo creo que igual puede ser como de los Hitler dos. dejó un El legado Führer. igual, po, y negativo. Sí, po. Sí, es verdad. Todas las cosas. Sí, sí, el concepto de un mal legado existe y se refiere a... Pero va como con la palabra mal legado. Sí, Sí. Transmisión de... muy parecido a la definición que diste tú, ¿cachai? Como malos valores... Sí, o sea, se entiende el concepto. Claro. O sea, uno tiene que ponerse en el plan que cuando recibe un legado, tomar la decisión de transmitirlo o no transmitirlo, sea bueno o sea malo. Y esa decisión. pero es la que va pero en a esta marcar ocasión es un buen legado. Por eso, esa decisión es la que va a marcar un precedente en tu vida y en la de tus generaciones. Sí. ¿Cachai? Pero es que yo creo que todo en algún punto. No sé, yo siento que es como difícil que alguien nos deje un legado, sea bueno, sea malo, o sea a mayor escala o a poca gente. Porque no sé, pues, si uno piensa en su papá. Siempre, aunque mi papá no haya hecho nada trascendente en la vida, me dejó algo. Yo no puedo ser indiferente como, mi papá estaba ahí en la casa y no hizo nada en la vida. O sea, sí me dejó algo, sea bueno, sea malo, tengo algún recuerdo, tengo noción de que él estaba, no sé, pues, dejó algo en mí, pues. ¿O no? Y caché que eso yo me he preguntado varias veces porque me ha tocado compartir con personas en el trabajo con el concepto ese de no querer tener hijos. Personas jóvenes. Y yo tuve una tía, abuela, que era... No sé cómo es el nombre, pero era tía de mi abuelita.
Ah, claro. Y ella no tuvo hijos, tiene que haber tenido pareja cuando joven, pero murió sola, sin hijos, sin pareja, sin nada. Entonces uno si piensa y la persona no tiene descendencia, no tiene nada, se pierde su nombre, se pierde como todo y no deja absolutamente nada, porque si tú pensáis, ya vivís tu vida, no tenéis hijos, no tenéis ningún familiar, ninguna cosa, llega hasta ahí y... Mira, y hoy día, iba escuchando la radio, la de Roberto Doña. ¿Ah? No, y pasaba esto porque comentaban con el tema de las fiestas patrias, ¿cachai? Esta persona en el pasaje Ñuble, creo que era, ¿cachai? Que arreglan, ponen bandera como antes, ¿cachai? Que dice que ya esa tradición como que se está perdiendo. Entonces él decía que él la tomó en el pasaje y él está como a cargo de hacer todo el tema, ¿cachai? De poner las banderas y todo. Y el periodista le preguntaba, pues, y no me acuerdo si era él o no, pues, y le decía si después, no creo que usó la palabra legado, pero como quién lo iba a seguir haciendo después, como refiriéndose a que él ya no estuviera, ¿cachai? Si lo iban a hacer los hijos, si lo iban a hacer sus nietos, y dijo, no, realmente eso es triste para mí, dijo, pues yo no soy casado, no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo nada, dijo, ¿cachai? Entonces claro, y decía como que nadie iba a poder seguir como esa tradición, nadie, como poniéndolo como en contexto lo que decía el Rolo recién, es como nadie va a poder seguir haciendo lo que él hace, pues. No le va a poder transmitir a nadie eso que él lleva haciendo por años. Pero igual, claro, en ese sentido, esa persona opinaba eso, pero a veces no necesariamente son tus hijos. No, pero lo que hablaba el Rolo recién, okay, ¿cachai? okay. Sobre la tía que no tuvo hijo, no tuvo... ¿Cachai? Entonces como eso. Y por eso, cuando llevándolo un poco más al plano como... no sé si espiritual así, pero más bíblico. Porque en la Biblia siempre igual habla como de la herencia, de generaciones, de transmitir como la fe a las generaciones futuras. Hay un versículo que es muy como muy claro con respecto a esto. 2 Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo le recuerda como a Timoteo esto, y que la fe de Timoteo no nació como que viene de nada, o sea, venía de su abuela, de su mamá, después recayó en él. Entonces uno siempre, cuando nosotros que somos parte de una iglesia, siempre está como muy presente ese concepto, como de transmitir cosas a las generaciones que vienen, y como decíamos, no solo como con los hijos, pues nosotros siempre comentamos y de repente bromeamos con cosas que vivimos como cuando éramos más jóvenes, y cosas que vemos en los jóvenes de hoy, y decimos, nosotros vivimos cuestiones como muy distintas, pero intentamos transmitirles las buenas cosas que pudimos hacer, lo que podemos rescatar aún de las cosas negativas que hicimos, pero transmitirlo. O sea, yo creo que eso es como siempre el deseo de nosotros como miembros de una iglesia, el poder siempre transmitir lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido a través de la experiencia en los años. No es que uno se las sepa todas, nunca uno va a ser como, mira, sabes que aprende de mí porque yo sé todo esto. Pero sí uno puede como enseñar a través de cosas similares, vivencias similares, pero que de repente los más jóvenes como que dicen, no, si yo hago esto me va a pasar esto. Dicen, no, pues porque nosotros todos vivimos lo mismo y nos fue de esta forma. O sea, siempre uno intenta dejar como una huella en las personas, y uno, no sé, yo a veces pienso en eso, no sé si ustedes piensan en eso, como si nos tocara partir, ¿qué pensaría o qué diría la gente de nuestro paso por la tierra? Así, claro. Fue una persona, sí, era buena onda, era simpático. Yo espero que sea más que eso, lo que uno pudo hacer en la vida. Quizá uno se está yendo ya muy en la profunda, así como yendo al final de los días de uno, pero a veces yo pienso en esas cosas. No sé si ustedes piensan a veces en eso, con su familia, su hijo.
Sí, igual pasa. Porque uno siempre... que son como hartas cosas, pues, que se están como acortando los días, que va pasando más rápido el tiempo, que tampoco uno no sabe cuándo uno va a partir. Y uno como que a la larga va madurando y entendiendo que al final todas las cosas que uno hace es lo que uno deja, lo que uno es. Entonces, que también uno quiere ser parte como de ese legado correcto que le deja no solamente como a los hijos o a la familia, sino que al círculo con el que uno se rodea, con las personas con las que uno también se relaciona todos los días. Porque una parte es la familia como la herencia directa de los hijos, pero también yo creo que va como en las amistades, con la gente que uno comparte todos los días, también deja como una semilla de legado. ¿Tú, Pato, lo pensáis, no? ¿O nunca...? Sí, lo pienso harto. Creo que cuando uno va creciendo en edad, como que empecé a valorar más el tiempo. Como que te ponía a pensar, oye, tengo 30 y tantos y aún no he hecho esto que pensé que lo iba a tener a esta edad. A veces uno se compara igual con el pasado, con tu generación anteriores. Oye, mi papá a esta edad ya, no sé, tenía casa propia o qué sé yo, y yo no todavía. O a lo mejor ya había hecho esto otro y yo no. O veo que mis amigos o qué sé yo, un tío, qué sé yo. Entonces como que uno empieza como a pensar eso, sobre todo cuando tienes hijos, y empiezas como a decir qué le voy a dejar a mis hijos, qué le estoy transmitiendo, cuál es lo más importante que ellos entienden en su vida, que es su prioridad. Entonces ahí es donde uno empieza, como creo yo, a como ponerse en plan de decir, ya, esto es lo que voy a empezar a transmitir así fielmente. Este va a ser como mi mayor legado, como que esto quiero que mis hijos al menos, que es la prioridad dentro de los que somos padres, puedan pensar de mí, puedan verme a mí siendo un buen ejemplo, porque no basta solo con las palabras, sino también basta con hacer las cosas, con practicarlas y vivirlas de lo que uno les va enseñando. Entonces yo creo que sí, lo he pensado hartas veces, y he pensado también si es que estoy entregando un buen legado o un mal legado en algunas cosas, cómo corregir las cosas que uno está haciendo mal. Me pasa, por ejemplo, que hace un par de días me tocó ir al colegio que estudié en la básica y en la media, que fue como... Bueno, estoy en varios colegios, pero... ¿Dónde te asaltaron? No, en ese no. ¿No te robaron el teléfono? Creo que me pasó que ¿Te queda, güey? Sí. por vivir en harta ciudad y por, no sé, sectores, cuando era chico, estuve en hartos colegios. Pero hay uno de todos los que estuve que para mí fue el mejor, donde yo tengo los mejores recuerdos, donde lo pasé más bien, donde creí que, o sea, como pude perdurar amistades hasta el día de hoy, etc. Como que esos son mis mejores recuerdos. Si yo me pongo a hacer un análisis como de mi infancia, adolescencia, ahí yo tengo claro que fueron como los momentos más bacanes. Y para mí eso es como un legado, ¿cachai? Como que poder estar ahí es como recordar. Me pasaron cosas muy chistosas. Recordar donde me saqué la mugre y casi me fracturó el brazo. Pero yo decía, todos esos momentos como que los viví como chistosamente, donde compartía con mis amigos y nos jodíamos de la risa, jugábamos a la pelota, a voleibol hasta tarde, donde di mi primer beso. En un colegio de puro hombre. Un liceo de hombres. Estudiaba con locura. Ya con el curito. No, cosas muy graciosas que yo pensaba de mi propia vida personal y decía, y después analizaba, pero ¿sabes qué? Si hago un análisis, los recuerdos más bacanes los tengo estando aquí. Y me acuerdo que se lo comentaba el inspector que estaba, el general, es el mismo que estaba en la época de mi colegio. Al del primer beso. Lleva 25 años en Caballero ahí, pues, y lo conocía a toda mi familia. Pues. Entonces, bueno, no sabía que mi papá ya había fallecido y todo, y me preguntó por él, yo le conté, y No. pues, no lo veía hace como 15 ¿Y qué te años. digo? Pues. ¿Cómo está tu papá? Ah, una cosa así. Entonces le conté y para él fue como súper loco. Yo llevaba 25 años trabajando ahí.
Y me empezó como a mostrar ciertos lugares del colegio que yo trabajé construyéndolos, ¿cachai? En la época que yo estaba ahí. Porque, Yo siempre trabajaba construyendo. pero no por un tema de, porque amo este colegio, sino porque no Una teníamos, estatua en el... no teníamos plata para pagar el Y colegio. había fotos tuyas, ¿no? Copitas de vóley. Habían copitas de vóley. Mira, Oye, no estamos sin mías mentira. propias, sino del ¿En equipo de Antofagasta, esa Pato? época. ¿En Antofagasta o acá? ¿Acá? Ah. La Serena, Rey. Papi, sí, ahí. ¿Cuál es? La dentista. Ah, es el del diablo. Sí, más o menos. Igual decían Por colegio eso estaba ahí. del diablo. Por colegio eso. del No, pero diablo. ¿qué pasaba? Que me llevó por lugares. Ay, mira, ¿te acuerdas de esta parte? Y hay unas zonas que estaban bastante parecidas, otros colores, pero físicamente yo las recordaba muy bien. Y otras que estaban muy diferentes, muy distintas. Y me explicaba que tuvieron que hacer estos cambios por estas situaciones que iban pasando en los años y todo. Y yo decía, qué loco estar acá después de tantos años, ¿cachai? Volver a recordar los pasillos donde estudiaste, donde ahí, no sé, tenía ahí tus cositas. Y ahora ver a otros cabros, ¿cachai? Muchos años después que están pasando por la etapa que uno ya pasó, como que te hace pensar un poco en quién era ahí antes y quién soy ahora. ¿Cuántos Pero años hay- de diferencia ¿De qué? de que estudiaste ahí? El 2010. No, 2009. Salí en 2010, pero no estuve en el último año. Porque ahí si lo lleváis como alegado. Por eso que, claro, los colegios pasan mucho eso. Es como el colegio es el que deja un legado Exacto. en los estudiantes. Y a veces es muy ¿Cachai? negativo, ¿cachai? Sí, pero como que siempre, claro, hay como un... Porque todos tienen como todos los colegios tienen como una cultura diferente, ¿cachai? Aunque sean... dependiendo de qué estatus social, sí, hay un montón de cosas, pero siempre como el colegio, por lo que tú decís, pues, tengo recuerdos de porque se hacía esto, y lo más probable es que muchas generaciones hagan lo mismo y a lo mejor capaz que hoy día todavía se hace lo mismo, ¿cachai? Claro. Es que al final. Tipos de fiestas y cosas, Exacto. celebraciones y cosas. Actividades. Actividades que eso es como el legado del colegio con los Es que al con los final el alumnos. colegio es donde uno pasa más años, pues Sí, entonces po. igual. Donde No, y uno ahí tiene donde más tú recuerdos, también, más cosas. en muchas personas desarrollan habilidades, porque hasta Sí, el sí, día sí, de por hoy eso. se van por el área más artística, por el área más científica. De hecho, estaba la profesora me encontré con dos personas de mi época, era el inspector general y la profe de química. Que en su momento la profe de química me caía tan mal porque sentía que me hacía la vida imposible con su materia. Y después con los años, cuando ya fui creciendo, como que se me era más fácil y empecé a entender un poco más. Tampoco era el más capo en química. Pero ya verla después de todos esos años, como que tú valoráis todo lo que ella como que te enseñaba. ¿Cachai? Que en su tiempo era como más disciplina, pero en realidad tenía toda la razón. Entonces, verla después de todos esos años, como que tú decís, muchas gracias. Gracias por lo que pudo enseñarme en su momento, porque me sirvió hasta el día de hoy. No sé, ¿cachai? Y a veces no tiene que ver solo con la materia, sino con los valores, los principios, ¿cachai? Que para mí, al menos en la persona, en ese punto específico, eran súper buenos. Yo después salí de ese colegio a otro colegio, no, era otra Sí, realidad. yo creo que muy y eso es lo distinta, que ¿cachai? es como un poco, si lo llevamos a lo que vivimos nosotros este fin de semana, es como algo parecido. Ujú. ¿Cachai? Es como transmitir algo que tiene que perdurar en el tiempo. ¿Cachai? Porque, como decís tú, en el colegio, la idea es que el colegio tiene valores, formas de enfrentar la vida, ¿cachai? Y supuestamente es con lo que normalmente tú vas a salir a enfrentar el mundo. La universidad, ¿cachai? Con los valores, con la forma de estudiar, un montón de cosas que aprendiste en el colegio, te vas a enfrentar al mundo. Yo creo que lo que nosotros hoy día vivimos este fin de semana es algo parecido, ¿cachai? Donde se nos está enseñando, se nos está transmitiendo algo con lo cual nosotros tenemos que enfrentar el mundo, ¿cachai? Cómo enfrentamos, cómo llevamos adelante nuestro ministerio, cómo llevamos adelante nuestra familia. Y yo creo que eso es como algo parecido. Yo creo que por lo menos lo veo así. Y porque al final es lo que enseña Jesús, pues al final Jesús formó discípulos y él les dejó una misión que era que ellos siguieran haciendo lo que él hizo con ellos primero. O sea, al final la única como tarea que Jesús le dejó a todos Y es hacer discípulos. Lo mismo que él hizo en un comienzo con su ejemplo,
porque los discípulos, si no hubieran recibido ese legado de parte de Jesús, no sé qué tanto podrían haber hecho, pero Jesús les dio ejemplo en todas las cosas y él se encargó de formarlos al punto de que después ellos mismos pudieran Una seguir senda marcada. con el Hacer lo mismo. levantar la iglesia, y eso es lo que también uno como cristiano trata de imitar, como dice la palabra, tratar de imitar a Cristo, que uno tiene que siempre como tener ese foco bien, ese enfoque como de saber a dónde uno va. O sea, yo no puedo, siempre yo pensaba así, y creo que es una manera de pensar en cuanto como dentro de la iglesia, que yo no le puedo dar un ejemplo a alguien si yo no cumplo como con lo que la palabra a uno le enseña, con hacer, como esforzarme por hacer la voluntad de Dios, porque qué ejemplo le voy a estar dando a alguien, pues, o sea, qué consejo, en base a qué le voy a estar dando a las personas, si no es en base a la palabra, en base a lo que la Biblia a uno le enseña. Y yo creo que todos de alguna forma nos esforzamos en eso. Yo cuando pienso, no sé, pues en mi familia por lo menos, y no sé a ustedes si les pasa, que yo tengo los mejores como recuerdos o no recuerdo como... O sea, si yo pienso en mis papás, yo siento que si ellos han ido dejando un legado positivo en mi vida, en la vida de mis hermanos. No sé si ustedes tienen como Mira, un yo tengo- pensamiento así como de, no, mi familia, ahí nomás. Yo como se llama, yo tengo de hecho me pasó algo como súper loco el otro día, porque yo, por ejemplo, tengo recuerdos como súper lindos de mi familia, o sea, con mi papá, con mi mamá. Y siempre he dicho lo mismo, tengo muy, muy lindos recuerdos de cuando yo era niño, y en todas las áreas, ¿cachai? Yo te podría decir, yo jamás vi a mis papás discutir, nunca los vi discutir. Mi papá no consumía alcohol, ¿cachai? Entonces nunca tuve como un mal ejemplo en esa parte de como papá, ¿cachai? Un papá presente, mi mamá también, bueno, con sus trabajos y cosas. Entonces siempre tuve una infancia como muy bacán, muy presente. Aparte que, no sé, si como en la otra parte, así como siempre como regalos, ¿cachai? Siempre así como muy, muy bacán. Pero sé que el otro día pescaba el teléfono y estaba mirando fotos. Y veía una foto de cuando el Seba era chiquitito. Tenía como 3, 4 años. Ahí va a aparecer la foto. Venía de inmigrante. Cuando Sí. venía cruzando la frontera. Tenía como 3 años, ¿cachai? Ay, ¿sabes qué? Lo único que hacía era llorar. Sí, me puse a llorar, después fui donde mi esposa y seguía llorando. Así que estuve mucho rato llorando porque el Sebastián nació cuando yo tenía 18 años. Entonces, siento que yo no fui igual con él, como fue mi papá conmigo. ¿Cachai? Y yo después tengo como una etapa que tengo como recuerdos con él cuando era chiquitito, así bebé y todo, bacán. Pero después, como 3, 4 años, no tengo recuerdo de haber sido un papá como presente en el sentido de estar jugando con él, de hacer cosas que yo podía decir, oye, con el Seba hice esto, hice esto otro. ¿Cachai? Y es súper cuático porque es algo que tú no podís retroceder y que lo podís volver a hacer. ¿Cachai? Y lo más probable es que si tú le preguntáis al Sebastián y dices, él tampoco se va a acordar. Po. A ver, pronto. Claro, no se acuerda, ¿cachai? ¿Te acordás, no? No, pues, ¿cachai? Entonces, y yo decía, ¿Y tenías rencor con tu papá por eso? yo decía, yo decía, para mí es súper triste, pero bueno, eso también tiene una explicación, ¿cachai? Y yo creo que es súper importante entender que cuando uno hace las cosas en el tiempo de Dios, las cosas son diferentes. Pero ¿Cachai? Cuando tú porque estás es que preparado es para el algo. punto, porque por ejemplo, tú en esos años no eras como soy ahora, po. No, pues. Sí. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, y es súper cuático porque tú decís, yo, gracias a Dios, pude enmendar ciertos errores, ¿cachai? Ciertas cosas de mi vida y después que uno no vuelva a repetir con los otros hijos. Pero, entonces, hay familias que no han podido hacer eso y los hijos terminan yéndose de la casa con ese recuerdo. Sí.
¿cachai? Nunca, hijo, te pido perdón porque no estuve presente, porque no hice... Y ahí es donde, claro, el legado que dejaste como papá, ¿cachai? Yo el otro día leía un artículo en internet que le iba a comentar sin saber lo que te voy a decir, o sea, como que tiene relación con eso mismo, que es con el tiempo. Que como que igual el legado, bueno, principalmente el de Jesús, es que nosotros tenemos que transmitir y seguir haciéndolo porque es transversal a todos los tiempos y todas las edades, etc. Y obviamente es lo más importante, o lo que debe ser más importante en nuestra vida, porque es lo que debemos transmitir a nuestros hijos. Pero parte de eso, la palabra también enseña, y es sobre cuando dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso igual es súper clave, porque en la etapa de la niñez, o antes de, bueno, la adolescencia, o antes de esa etapa como más complicada para la mayoría de las personas, es donde más necesitan estar como estimulados con la palabra, con principios bíblicos, con enseñanzas, con ejemplos, ¿cachai? Que no solamente sean como cosas pasajeras de venir un domingo a la iglesia, sino de que de verdad ellos lo vivan y entiendan que tienen que tomar decisiones. No sé, si ven dos niños que están peleando, no hacerlo. Si todos sus compañeros roban en el colegio, tú no, porque tú eres cristiano. O sea, ya sentir que lo que estás haciendo está dañando no solo a tus papás, sino al Señor, al Espíritu Santo. Creo que eso también es clave. Y el artículo decía que a los 12 años, el 75% del tiempo con tus hijos ya pasó. Sí. A los 12 años. Es cuático esa cuestión porque tú podías entender el legado de otra forma. Dice que solo queda el 25% la adolescencia, una etapa de tormentas. Hasta los 18 solo tienes 18 ciclos completos para formar a tu hijo. Y los más decisivos son antes de los 12. Después de esa edad, la escuela, los amigos y la pantalla ganan la voz y la influencia de los padres disminuye. La Biblia dice, bueno, justo sobre ese versículo, de que instruye al niño en su camino, y la palabra en hebreo es chanak, que significa consagrar, dedicar, iniciar en el camino correcto. Y lo que siembras antes de los 12 años será el ancla en ese tiempo para que tus hijos puedan tomar decisiones en un futuro y no esperar que solamente la adolescencia, porque si lo haces antes de esa edad, cuando ya conoce a Jesús, vio la fe en sus padres, atravesará la adolescencia con una dirección clara. Entonces, llevándole a eso, fue como, oh, esto está como perfecto para comentarlo en el, Es que pasa en que el capítulo. creo que fue el pastor Rafael, creo que lo decía, no recuerdo bien. Pero porque uno siempre está pensando como en el futuro. Claro. Como que ya voy a poder hacer esto, y recién el Rolo decía, el tiempo está así, po. Tú no te das cuenta cuando se fue el día. Exacto. ¿Cachai? Y uno empieza a decir, yo lo mismo lo veía por el Sebastián, porque digo, el Sebastián va a cumplir 18 años. Entonces, ¿cuánto más le queda en, como no sé, por ejemplo, en la casa? ¿Cachai? Porque después ya obviamente se casa, ¿cachai? Y sale, y decir todas esas cosas que tú algún día dijiste, cuando, no sé, el otro mes, el otro año. Y se pasó, po. Y muchas veces pasa eso con nuestra vida, po. Que estamos esperando así como, sí, un día voy a cambiar mi vida como para dejar, como un legado, para dejar eso. Sí, lo voy a cambiar. Y han pasado 10 años. Ya han pasado 10 años. Y no lo hice, po. Y uno se da cuenta. Y no te das cuenta, yo lo veo así porque yo, digo, mi hijo, el Sebastián tiene 18, después el Martín tiene 14 y la Connie ya tiene 11. Entonces ya, ¿cachai? Que ya la etapa así como de niñitos pequeños ya pasó. Ya fueron, ¿cachai? Entonces, y bueno, si lo llevamos obviamente a nuestra vida también, creo que la parte de la familia es muy importante, y creo que en la convención la pastora Sara lo hacía notar así, como la importancia, yo lo vi así, por la importancia de la familia, ella presente con 100%. su hijo, así, fue como muy notoria esa parte, ¿cierto? Como la importancia de la familia, de ser lo primero. Entonces, eso es súper importante, pero también qué legado dejamos a nuestros discípulos, en nuestro ministerio. Porque si vamos a estar así, ya, lo mismo que en nuestra familia, ya mañana lo hago, el otro mes, A nuestros vecinos. se nos pasa el tiempo. Sí, pues, gente que a veces
viene a la iglesia y los vecinos hablan puras cosas malas porque no, este compadre ni un brillo y es cristiano. Entonces de repente se nos pasa el tiempo y no... Quiero decir algo, ¿no? Sí, que creo que como que la iglesia igual es como una nido, como una constructora de legados, porque cuando estaban hablando ustedes, cuando habláis todo el colegio y todo, yo pensaba como en toda la trayectoria que hemos tenido nosotros como iglesia, por ejemplo, algo que marca mucho como las vidas o la experiencia o los encuentros con Dios son los lugares físicos donde nosotros hemos estado como iglesia. Entonces, si uno se pone a pensar hacia atrás, como que cada lugar tiene su sello, claro, como su sello y algo que también queda, porque yo me acuerdo, así haciendo un repaso rápido por todos los lugares que hemos estado, puedo pensar en un lugar y puedo pensar como en personas, o en situaciones que pasaron o en cosas que quedan en la vida como legado, como experiencia, que uno también obviamente toma lo bueno y desecha lo malo. Pero sí como que va creando esa historia dentro de ti y en tu caminar también con el Señor, porque no sé cuántos lugares hemos pasado como iglesia, no sé, más de 10 yo creo, donde hemos vivido distintas cosas, hemos crecido. Ahora cuando nos tocó inaugurar como el nuevo lugar en el que estamos, teniendo ahora como quizás muchas cosas o haciendo cosas que antes nunca o lo veíamos como tan lejano, pero también dando esos pasos y eso haciendo crecer nuestra fe y nuestra vida para también entregar ese legado, como esa antorcha a la siguiente generación. De hecho, la palabra a mí, como la palabra legado, me hace pensar como en una antorcha. Así. Cuando pensaba recién en eso, es como una antorcha. Así. Y ese ejemplo que tú das, uno siempre también piensa que siempre hemos ido como dando pasos hacia adelante. O sea, nunca hemos, bueno, ahora nos tocó un lugar más chiquitito porque Se fue a es la mitad. difícil y no hemos, hay menos gente. Nunca, o sea, siempre hemos ido avanzando en la fe, en los recursos también que uno necesita, Destruyendo pandemia. en la membresía también de la asistencia de gente, todas las cosas, siempre hemos ido hacia adelante. Pues yo también, como el Rolo dice, uno piensa en lugares y yo me imagino situaciones. Porque yo te pregunto así como Canturnet, ¿qué te...? O si digo... Canturnet quieren que siga, quieren que pare. Mira, si tú me decís Canturnet, yo me imagino... El trencito. yo lo primero que se me viene es intercesión en la mañana. Esas intercesiones No, ¿sabes qué me de imagino madrugada, yo? así. Avenida Estadio. Yo cuando me Canturnet. acuerdo de Canturnet, me acuerdo entero sopeado en la reunión así. Hasta las 12 de la noche. No, mucho calor así. Sí. También. Es que caché que teníamos la costumbre de que al final de la reunión se tocaban varias canciones. Sí. Y la gente Saltando. acomodaba la silla para los lados y se Turquita ponía así a mancha. bailar, a saltar. Y con corbata, camisa. Sí, Su partimeo, ¿eh? Sí, Deja bueno. que te toque Jesús no Y resiste. todo sopeaba así, pero era bacán en la A mí reunión. se me viene caleta el tema de la intercesión en la mañana porque como estaba recién llegando, para mí igual era como... Extraño. O Claro, algo así más como nuevo. todo el Algo patio nuevo. así, ir en las mañanas a interceder. Yo nunca te vi en la Sí, intercesión. nunca te vi, qué mentiroso. Nunca te vi en la Nunca fui. intercesión, mentiroso. Ay, qué mentiroso. Iba Dejando todos un los legado de días. mentira. Nunca te vi. Oye, yo me iba de la intercesión No, al colegio, No, nunca te vi. Sí, fue que a mí me pasó a buscar, Mentiroso. me pasó a buscar quién era mi líder en ese tiempo. ¿Quién? El Donkey Kong. No, pues, Ah, ya no Tatán, podía pues, decir, no podía decir. ¿Ah? es Tatán. Ah, Sí, él me el pasó a buscar, carismático, el carismático. Él me pasó a buscar No, no, y no, no, me no. llevaba a la intercesión en las Nunca te mañanas. vi, sí, nunca te Sí, vi en no, la sí iba. intercesión. No, sí Un mal iba. legado. Joder, Sí iba. No, sí iba. Ah, pero en ese Oye, tiempo, no, en ese no, tiempo no, era no, buen- en ese tiempo era buen No, legado. no, sí, del hombre. sí, pues. No, verdad, Le da- imagínate, le da pues, él me pasó a buscar y decía, ya, vamos, así, y íbamos a Decídete ya. Decídete ya. Sí. Pero eso, y de Avenida Estadio, ¿qué Avenida es lo que se Estadio. viene a la mente? Faltó, ¿cómo se llama?
Eduardo la Barra. Eduardo la Barra ahí. La reunión ahí. Mundial. Mundial, reuniones. Brasil-Chile, 4-1. El Chavo del Ocho. El Chavo del El Ocho. Chavo del Ocho. Chaval, ¿tú no estuviste en esa? No, yo llegué a Avenida Estadio. Avenida Estadio. ¿Qué me acuerdo de Avenida Estadio? Ping-pong. Yo varias Ping-pong. cosas. Torneo A mí ping-pong. Avenida Estadio varias cosas porque ahí fue donde yo llegué, pues, como lo mismo que tú. te No, marcó güey. eso. Avenida Estadio, la campaña. La campaña. La Campaña, marcado. Las campañas. Marcado, pero esa de naranjo, Sí. súbate a Benítez. Sí. La intersección en la tarde. Y en la Oye, mañana ahí también, también po. intercedíamos de madrugada. En la mañana Las 24 igual, horas de 6 de la intersección. mañana. Ahí, manejando ahí. Yo me iba con mi líder. Sí. Juanito Pero yo también. me acuerdo después todos los días a las 7 de la tarde. Sí, Intercediendo ahí. tomaba la raja. En esa sede fue la intersección el vehículo Sí, pues en esa. po. rodeando la Ah, ciudad. Esa, po. verdad, po. Esa, po, sí. Eran como 2 meses Tenías Yo me razón. quedaba dormido manejando y me quedaba dormido. cuando se cuneteaba. Sí. Pero tenías licencia, Sí, ¿viste? siempre tuve licencia de los 18. Siempre responsable. ¿Qué más? ¿Qué otro legado recuerdo de eso? Eh, La construcción del salón con el traje McDonald's. Lo más grande. Esa fue la primera vez que construimos. que se construyó, po, así como. ¿Sí? Así bien. Ay, yo no cachaba. Claro. Mm. O sea, como cimentar algo nuevo. así, Sí, como pues, primera primera vez. vez. Legado de Se transformación. notó que era la primera. Legado de trasladar experiencia, las poca cosas todos los experiencia. domingos Oye, a las 8 de la Ese mañana. salón, solo con la misericordia del Señor. Ay, sosteniendo Quedó el de señor pie. así. Por la gracia del Señor. Oye, ¿no? tenía una pura cercha al ver. Así como sobre. No se Otro cayó legado esa ahí de ese cuestión. salón, Oye, cuando y legado Chile de clasificó la al mundial. bombonera. El legado de la bombonera. Oh, la bombonera, viejo, fue un- No, Cuando Chile clasificó al Es mundial. que hay, viejo. muchas, hay muchas cosas, viejo. Las obras de teatro. No, claro. Sí. Las cortinas, poniendo las cortinas, esa cuestión hay que venir. La vamos a ir así. Los paneles. La vamos a ir Eso, así. poniendo las cortinas. La Navidad. Jesús pijama, po, Jesús viejo. pijama. Jesús pijama. Jesús cebra. Chano corrupto. Belén Efrata. Belén Efrata. Belén Efrata. El Far Carnet. Chano corrupto. Las máquinas. El Mickey Mouse. Mátate. ¡Mentira! El mentira. Martín Alonso. Martín. Martín Alonso. Para ti, Turpie, Martín Alonso. El payaso que se suicidó. Oye, Payaso suicida. Los peores kids de la historia, viejo. Mamá, Oye. mamá, ¿dónde estás? Uno no menor. Una pesca con 1000 personas. Oye, sí. Ahí, La pesca de las mujeres, No, la no, pasarela. no. La del hombre del 2006. Cuando Esa- vino el pastor Rafael por Ya, pues, primera vez. ¿cachai? 1000 que- personas. Mano, esa fue la. Ah, esa eso fue no, la pero eso fue antes. 2006. Sí, pues sí, ahí estábamos en el. ¿Eduardo la Barra? No, po. Cartoon En Network. Cartoon Cartoon Network. Network. Y yo, esa fue la primera, como la primera pesca que fui, po. Y caché que llego así, estaba lleno, po. Y ahí estaba el... Me equivoqué. Y ¿qué pasa aquí? Me equivoqué. La viendo que tanta ¿Hay gente. partido? Estaba el... Y ahí vino el pastor Rafael, po. La primera vez, sí. La primera vez, po. Cuando hizo caminar a los cabros chicos a la... Yo no me recuerdo mucho, po, pero... Fue como... Pero, hermano, estaba lleno así. Lleno. Parece, ¿no? Caminando como para el barranco. Ah, así. sí. Al abismo. ¿En serio? Todavía fumaba yo en ese tiempo. Porque me acuerdo que salía a mitad de la prédica a fumar. Y saliste Y le pedí- dejaste tu y le pedí cigarro el- en con tu suegro. Como, Y le- como no. el puñal. Le en el altar. salí y le pedí un encendedor si tenía fuego A tu suegro. a tu suegro. Legal. Y dije, oiga, ¿tiene Y te encendedor? digo, sí, claro. Dame un cigarro también, me dijo. Lucky Click. La que clic, sí, bo, todavía fumaba en ese Así tiempo. ahí con la bombonera. Sí, la bombonera. Bombonera. Oye, pero esa pesca fue... Pero en resumen, Está lleno. el legado como que nos lleva siempre a pensar en eso, pues, En transmitir algo. transmitir algo. Y tenemos que esforzarnos en transmitir algo correcto hacia la siguiente generación. Por eso hacemos este podcast. Y porque nuestros hijos también es, para los que somos padres, muy importante. Pero no solamente relacionado con los hijos. Porque igual si lo pensamos, como que socialmente también es súper importante. Porque hay una generación como que está entre medio de la de nosotros y la que viene, como que está ahí muy de cristal, viejo. Yo creo que eso también es algo que, de cierto modo, nuestra generación hemos hecho mal. Como que igual siento que, no digo que sea nuestra culpa, no. Pero algo que de repente siempre podemos hacerlo mejor. No sé si les pasa a ustedes, yo pienso un poco eso. pero yo creo que algo que es como un fenómeno que va pasando porque es como lo que tú decís recién. ¿Por qué tú no tenés casa propia? ¿Por qué no tenés Oye, licencia? Te está echando la... ¿Por qué no tenés la- licencia? Oye, ¿por qué no tenés licencia? ¿Por qué no Pues si tenés- tengo, en Si serio. dijiste que tu papá a esa edad ya tenía. No, ¿Tu papá tenía o no no, tenía? ¿Casa?
No, yo lo puse como ejemplo. Ah, ya. No, yo Pero nunca pasa tuve- que yo lo que nunca decís tuve recién guerra. es como, a medida que el tiempo va avanzando, El Las tiempo generaciones, El otro pasa. día veía un reel. son como... Un reel Son me como educó. Un reel me habló. Ah, ya, sí. Dios me habló. Me habló. Sí, me A habló. través de, a través de TikTok. Sí, a través de un reel. No, había un reel que es viral en internet que sale como un papá con una hija o un hijo, ¿cachai? Entonces, como de un paso adelante el que tuvo Un hijo. educación, Ah, sí. como que la hija avanza. De un paso adelante el que se compró en la Nintendo. Pum, y el papá ahí siempre Sí. atrás, ¿cachai? Entonces después como que llegaba al final, de un paso adelante quién viajó en avión alguna vez, la hija, y el papá nunca. Atrás. Entonces después cuando se vio sola al final, como que la hija se devolvió y le abrazó al papá por todo el esfuerzo que él había hecho para que ella lograra eso que él nunca pudo lograr, ¿cachai? Y ahí creo que en mi vida me han pasado cosas así, como que hay cuestiones que yo he podido lograr o vivir que en mi pasado, mi legado anterior no jamás lo viví. ¿Cachai? Y es lo que también quiero transmitir a mi hijo, a mis hijos, ¿cachai? De que hay cosas que sí se pueden hacer, ¿cachai? Eso. Como que igual siento que eso también es bueno transmitirlo hacia otras generaciones, como ustedes decían, discípulos, incluso socialmente. Sí. Y mira, porque vamos a inaugurar una sección nueva aquí. ¿Qué se llama? La guitarra. Se en llama el El queso. legado. La guitarra en el queso. Oye, buen video. Aprendí. Pensamos en un nombre. Le íbamos a poner el anecdotario, pero ya existe. Oye, pero ¿quién? Después dijimos, El pongamos confesionario. el confesionario, pero También. tampoco ya. Ese es más antiguo de mecánicos. No, pero que la gente que proponga quede ahí. un nombre. Tienen su nombre. propongo un nombre. Gentecita, escríbelo en redes sociales o en YouTube. Pero después de escuchar la canción porque no tiene ni idea de qué se trata. No, es que convocamos a la gente, a los amigos, a las personas que nos siguen, a que pudieran mandarnos alguna historia, alguna vivencia, alguna anécdota de personas que marcaron un legado en su vida o alguna situación que los marcó como para decir, hice esto, viví tal cosa. Tiene que ver obviamente con todo esto que hemos estado hablando. Con De el el legado. legado, de alguna situación puntual que quizá alguien marcó, así que bueno, aquí ¿Son tenemos cosas graciosas o como No, enseñanzas? más enseñanzas y este tema tampoco es como... Tampoco es chiste la cosa. La chacota. Sí. Es chacota, viejo. Pero pueden haber historias chistosas de los papás. Sí, puede. del legado. No sé, vamos a ver. Es vamos que a ver. no sé si se iban a atrever a contar tantas cosas así como... Claro, así como tan... Quizá hay otros temas que yo sé que sí... Que se prestan para más... Sí. Mira, por ejemplo, aquí una persona escribe... Con nombre, ¿no? No sé si dar el nombre. La inicial. Depende, La no. inicial. Escuchemos la historia primero y Sí, después después vamos... adivinemos quién es. Sí. Ya, A ver. para que adivinen. El El Tapia. pato de Dru. No, yo no he mandado nada. Ah, ya. Hola, hola. Ah, Ya, ya. ya, sé que- Listo. Ojalá legado, viejo. ¿Quién soy esta yo? historia les guste. Ja, ja, ja. Sí, amigo. Entonces dice, recuerdo que hace un tiempo yo estaba hablando con mi mamá acerca de mi futuro, el rumbo que tomaría en la vida. Mi mamá me dijo una frase que no he olvidado hasta el día de hoy. Abre comillas, dice, Que es algo bueno. tu pensamiento, tu realidad. No, Ándate de la casa. su papá le podría haber dicho, pero no, su mamá le dijo algo más sabio. Dice, Obviamente. si Dios está en lo que tú quieres hacer, Él te va a prosperar. Muy bien dicho. No sé de dónde sacó eso bíblicamente, pero... Primera bueno. de. Pero tiene Dice- mucho sentido. No, sí. Sí, por eso digo. Dice, esas simples palabras me abrieron los ojos Así. con respecto a muchas cosas, Me gusta cómo se expresa ese ser humano. ya que esto se puede llevar a toda situación, ya sea en lo económico, en lo ministerial, en lo sentimental, Ajá. y como dice Pato Drum, etc. etc. Cuando eres fiel y prosperas en el propósito de Dios, aprende a escribir, pues, amigo. Último. Tanto grande ya, hijo. Último. ChatGPT por último. Oye, amiga. Si va a estar Cuando eres mandando y cosas mal pro- escritas, no mande. Dice, lo voy a leer así como está. Cuando eres fiel y prosperas en el propósito que Dios tiene para ti, Él abrirá las puertas. Amigo, le falta coma, punto Punto Nada, seguido. seguido, pero tiene nada, sentido, punto par. pero tiene Tiene un sentido. texto, sí, tiene un no, texto así sin... tiene sentido.
Entonces, El este J. ejemplo, su mamá le dijo una frase que lo marcó. Ahora, Ahora, que sea obediente a eso ya es otra cosa. no, o que, pero- O que porque sea tú- real. No, o que tú puedes decir una frase. Oye, ¿qué? Tú puedes decir una frase y le puedes decir, oye, haz esto, y si tú no lo haces. No, pero yo doy fe de que No, su sí, mamá no, sí, la persona que Ahora está- su que- papá no sé, po, pero Sí. ya su mamá yo sé que... No nos metemos ahí. No, en no, cosas, no. pero sí. Tu pensamiento, tu realidad, viejo. Sí, obvio. Ya. Mira, hay otro ejemplo. Siguiente. Tirando factos. Este está más largo, sí. Dale nomás, dale nomás. Yo sé ya que ves. también. Este. Buenas noches, queridos cotidianos, dice. Hoy quiero contarles una anécdota de aquellas, de esas que causan risa al principio, pero después te llevan a darte cuenta del valor de los padres conforme al corazón de Dios. Está medio mal redactado eso, pero ya. No importa. Corría allá por el año 2006. 2006. Colo-Colo. Colo-Colo. Mejor Colo-Colo de la historia. Pachuca. Pachuca. El Pachuca. 14 de los blancos es un crack. Pachucaza. Viendo todos los partidos en la casa de Juanito Campillay. Gracias, Juanito. Juanito Campillay, Con, por... con unas papitas fritas. Oye, qué manera de caminar para ver a Colo-Colo, viejo. Mejor Colo-Colo. A la Jualense, 9-1. ¿cuánto No, fue? 7-1. 7-1. A la Juarense, sí. 2006, gran año. El 14 de los blancos es un crack, viejo. De ese Dice, yo tenía unos tiernos 16 añitos, mira, la misma edad que yo. tipo. Mira. Un polluelo. Y iba a la iglesia desde pequeño. Ya, es hombre. Pero hace un par de años que me estaba ya congregando en otro lugar. Canalla. Y era mejor, dice. Pero uno de adolescente cree que es, dice, el mero mero. ¿Qué es el mero mero para un término más? El bacán. ¿Ah? El bacán. El bacán. El más grande. El más. sí, El más El pulento. number El más one. El pulento. number one. El más Dice- pulentamente. Se creía el mero mero y empezó, dice, me empecé a apartar de los caminos. Junto a otro amigo que también iba a la iglesia. Hasta aquí todo normal. Pero yo ya quería darle rienda suelta a mi adolescente pasión, dice. Ah, ¿qué? ¿El Andar, pie? andar, por ahí. Andar tomando, dándomelas de galán. Ah, ¿viste? Más no contaba con la astucia de mi muy virtuosa mamá, quien se encargó de estorbarme en cada plan de no ir a la iglesia. Es más, ella me despertó más de una vez echándome de la casa, o de la cama, dice, de la cama, no sé si quería decir la cama o la casa, echándome de la cama, dice, diciéndome que prefería 1000 veces que el Todopoderoso se llevara mi alma a la eternidad. Antes de verme, ¿qué dice? Sí, antes de verme, perderme como en las garras de mi... Escribe bien, po viejo. De una- ¿Eres tú? No, casi. Me estoy imaginando así. Hasta por ahí calza tu Dice, historia. antes de verme sucumbir en la perversión de mi lujuria pecaminosa Ah, no, tú se lo. de cabros chicos, dice. En ese entonces yo me enojaba mucho, pero una noche me desperté después de un carrete, una fiesta o un vacile o Un algo malón, parecido. un brillo. Un malón. Un malón. Dice, escuché susurros. Escucho voces. Pensé que me estaban llevando los espíritus chocarreros, pero mi sorpresa fue grande al abrir mis ojos y estaba mi madre de rodillas al lado de mi cama orando para que este vil pecador volviera a los caminos correctos. Sé que no sé quién es. Desde aquel día decidí, por el ejemplo de amor de aquella bella mujer, entregar mi vida de loco adolescente a los pies del Salvador. Mira. Así que entendí que es importante marcar para bien a nuestros hijos y esa ha sido una de las mayores muestras de amor y de ejemplo con mi madre. Un abrazo, saludos, Dios les bendiga. ¿Empieza con J igual? Sí. Ah, ya sé quién es. No, si yo lo conozco al sinvergüenza ese que se creía. Le quería a Mino. ¿Ha estado con nosotros? Sí, muchas Ah, ya gracias. sé quién es. Eres tú. El alemán. El alemán. El Tú. alemán. Siempre supe que eras tú. Siempre supe. Entonces, bueno, aquí hay un gran ejemplo, yo creo que, porque se parece mucho a cosas que yo viví también, que los papás siempre oran por uno, los papás siempre están ahí. Quizás yo nunca vi a mis papás así como a los pies de la cama así orando por mí, pero yo sé que lo hacían. Yo sé que ellos también, y bueno, algo parecido a lo que él decía, que también ellos oraban para que yo pudiera cambiar de vida, para tener de verdad ese acercamiento al Señor. Y eso es también un legado que uno va como Tomando y. sí, recibiendo y
y que de verdad, como tú decías ahí, Mario, recién, a veces a uno le pueden decir muchas cosas, pero si uno no ve el ejemplo real, Sí. puro cuento nomás. Entonces uno también tiene que hacer lo mismo, porque uno puede decir, no sé, pues, a los discípulos, a los hijos, hagan esto otro, pero si uno no lo hace, o sea, lo más básico yo creo que es orar, pues. Si uno de verdad quiere ver algo cumplido, no sé, pues, en un hijo, en una persona que uno ama, lo principal es como levantarme a orar, pues si yo no lo hago, no tiene para mí mucho, como que de verdad no es tan Sustento importante para decir, que como para decir, no, yo quiero que pase esto, y si yo no soy capaz ni de orar ni pedirle al Señor por nada, no sé si tiene tanto valor. Y hay otra, no sé si nos alcanza para leer otra. Tengo una más acá. Sí, claro, no. Dice, este otro muchacho que, bueno, bueno, si queréis le cambio el nombre y es mujer. Al anterior le voy a cambiar el nombre. Al anterior le gusta. Ya, esta es más breve, dice. Hace un tiempo mi mamá tenía crisis de pánico, muy brígida. De vez en cuando dependía mucho de pastillas y distintos medicamentos para poder sentirse tranquila o segura. Ah, soy yo ese. Todo eso le pasaba sobre todo cuando estaba lejos de Dios. Pero cuando ella tomó la decisión de servir al Señor con todo su corazón, dentro de las decisiones difíciles que ella tenía que tomar, fue el dejar de depender de los medicamentos. No fue algo que alguien le impusiera, sino que ella misma lo quiso hacer. Y no exagero cuando digo que sus crisis eran muy fuertes, pero cuando decidió dejar los remedios y depender completamente de Dios, tuvo una mejora sobrenatural. Obvio que hubieron muchas veces en las que no se sentía bien y volvían esas crisis, pero su actitud cambió completamente. Ya casi no tomaba esas pastillas porque sabía que Dios estaba con ella. Ver eso en mi mamá, cómo dejó de depender de medicamentos en medio de algo tan fuerte, de verdad me confrontó y me hizo ver lo increíble y milagroso que es Dios. Me mostró que esas cosas que parecen imposibles o demasiado lejanas, Él las puede hacer. Y gracias a ese cambio en mi mamá y al ejemplo que vi en ella, me animé a buscar más de Dios y a confiar en que Él tiene todo bajo control. Ahí es un legado como de confianza en el Señor. O sea, Porque yo igual lo es un veo tema como- difícil, pues, o sea, ¿cuánta gente Hoy en no día, sí, vos. toma medicamentos, toma pastillas, cosas para Es un estar tema tranquilo? Sí, ¿Tú? yo mucho tiempo ¿Y las dejaste o no? Tomaba ahí. tomaba y harta pastilla. Pastillas. Tomaba harta pastilla. ¿Y ahora qué así para suplir esa necesidad? No, pues ya. Fumo. Yo- Ahora fumo. Tomamos un pitito de repente. No. Pero ese es como un legado de poder creer, po, ¿cachai? De poder. Porque la persona que manda la historia dice: hoy día al final puedo creer más de lo que creía antes, porque al final yo creo que él tiene que haber vivido y visto todas las crisis de la mamá, po, que son Claro. de una versión muy fuerte. Y si las pastillas ni nada la podían hacer cambiar, y ella entregó su vida al Señor y su mejoría fue muy notoria, claro, para él tiene que haber sido impactante decir, si mamá fue capaz de dejar sus pastillas, de dejar todo esto que ella prácticamente decía que estaba tranquila cuando solamente tomaba pastillas, que es como un legado de creer, un legado de confianza, de fe en el Señor. Porque lo más fácil siempre es seguir tomando pastillas, pues. Sí, Claro. Pero el dejarla y decir, bueno, voy a confiar que el Señor va a hacer un milagro. Sí. Porque lo que esta persona igual, algo importante que escribió es que nadie se lo impuso. claro, O sea, lo dejó fue solo. una decisión personal, algo que nació de ella. Y pudo ver el milagro, y eso también a él lo llevó como a tener esa convicción en su corazón de creer que sí, el Señor puede hacer milagros. Y bueno, al final lo acercó más al Señor. Bueno, entonces, para ya ir cerrando, que puedan también seguir mandándonos historias, anécdotas, Sí. vivencias, Pero van a con ser respecto historias obviamente al tema que vamos a al tocar. capítulo que vamos a ir sacando. Bueno, ahí por las redes sociales vamos a estar informando para que también
Sí, vamos a crear un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, para que manden todas Vamos a crear sus un grupo de historias. Facebook para que. Te connotamos el Instagram. Nos notamos el Instagram. Mándanos tu Instagram. Te connotamos el WhatsApp, MySpace. te El notamos MySpace. El WhatsApp. El Fotolog. El Fotolog. Así que bueno, en conclusión, el legado, para bien o para mal, es algo que todos vamos a dejar. Yo tengo la fe, la certeza de que nuestro legado va a ser positivo. ¿Lo crees, Pato Dru? 100%. El legado de transmitir el primer podcast cristiano de la cuarta región. En vivo Pa'l desde mundo. Dubái. En vivo desde Dubái. ¿No existe otro todavía? Vamos a comprar después nuestro propio teatro. Y nosotros. si existiera, marcamos un precedente. Eso es un buen legado. Somos el mejor podcast cristiano de, Porque como de la dice cuarta la Biblia, región. Esta región. Como dice la Yo creo que Biblia. de Chile, ¿ah? Porque no, de Chile hay antes. ¿Podcast cristiano? No, el mejor. Somos el mejor. Ah, porque No como somos dice los la- primeros, somos los mejores. Como dice la Biblia, no somos los primeros, somos los mejores. El último es el primero. Los últimos serán los primeros. Eso dice. Por eso estamos al último. Por eso estamos últimos. Porque somos los primeros. Ahora estamos los últimos. Porque somos los primeros. Porque somos los primeros. Pero eso, pues, Pero muchachos. este podcast lo Llámale. escucha Estamos Entonces, Jesús, escucha este podcast. contentos de haber vuelto. Ahora sí. Oye, Si pero- pueden ver, miren. Se no hay viene el nada capítulo aquí. 18. Hoy estamos entrando en el Se viene el capítulo Estamos- 18. de- 18. ¿cómo se llama? De... Vamos a hacer empanadas de pino. Próximo capítulo. Tenéis que traerte una paya. Así Tenéis que traerte desde ya, una paya. manden Así que, sus fíjate anécdotas la 18eras. canción Un aro. Podríamos Tienes que traerte uno de esos. traer comida típica. Una humita, una empanada de pino. Y lo ¿no? curado. Tenéis que traerte un brindo, dijo un guaso en la una Santa cometa. Cena. Ajá. Una cometa. Una cometa hijo, Unos volantines así, chupete. A encumbrar volantín. con hilo curado. No, dígale no al hilo curado. No. Así que. Una gusto, arepanada. muchachos. Cuando son las Y 3:33. tampoco la 3:33. empanada, no. Una Empanada de arepa- pino, una qué arepanada. arepa. ¿Con pasa o sin Meleco. pasa? Sí. Puede ser, la empanada puede ser con pasa, sin pasa, pero la aceituna tiene que ser con amargo. No, No, está ahí yoga. Está ¿Ah? ahí yoga. no. Tiene que ser 100% con yoga, amargo la mira. aceituna. Sin amargo. Para que Por tenga favor, sabor. No le echen azúcar, por favor. Oye, La hamburguesa. La aceituna con amargo debe estar prohibida por No, es lo ley. mejor viejo. que hay, Mira, viejo. De azapa. Pocas veces estoy de acuerdo con Pato Dru. Espectacular. Pero la aceituna con la amargo, yo aceituna no con sé amargo. cómo puede Qué existir gente rico. que le Gente gusta que come aceituna con aceituna, amargo. mira, viejo. basura. Oye, esa es la mejor aceituna que La hay. mejor aceituna que hay es la aceituna con amargo de azapa. La viejo. moradita. La moradita sí. carnosa. Buena. Está ahí, No. Sí. Ahora aceituna tiene Dame sabor. sevillanas, Ahora por aceituna último. no tienen sabor a nada. Sevillana. ¿Cómo? Esas carnuitas Rellena. así. Oh, qué Esa rico. negra. No tiene ni un brillo. Oye, síganos en nuestras redes sociales, denle like, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Estamos próximos a llegar a los 100.000 Su historia puede ser, oye, suscriptores. su historia puede ser leída en este programa. Ahora sí ya vamos a. Queremos la placa de YouTube pegada. A comprometernos. aquí, Vamos a atrás, retomar. Atrás. Sí, Ayúdanos vamos. a ese sueño. No, pero es que Porque si ese sueño tú te unes con nosotros a nuestro legado, estamos renovando. podremos lograrlo. No, pero es que era un mes igual. Difícil. O sea, no es difícil, pero. No, pero había de harto trabajo, había harto que hacer. No, Desafío. empieza el, Más que el mes trabajo. más bonito del año. Sí, Uy, este es el cumpleaños. Sí, ¿viste? Se viene un asado. La primavera. La primavera, diciembre, sí, septiembre, cambia todo, ¿no? empanadas, Entre- asado. Entre mares. Entre mares. Wilsoca de cumpleaños. Próximo capítulo, cada uno tiene que traer o decir qué es lo mejor del 18. La canción de Mi Entre No mares. lo digan cumpleaños. ahora. Mi cumpleaños. No lo digan ahora, digan, pero el próximo capítulo. El asado. El asado. No hay nada mejor. No lo digan ahora. El asado. Ya sé qué. Chao. Se les va a decir. Lo bonito. Cuídense. Nos vemos. La empanada de pino, viejo. Escriban sus anécdotas. Mándela por Instagram. Empanada así, churrasca así, arepa. I love you, Jesus.